Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 11 de la noche. Aquí inicia el Gobierno de la Noche, como siempre con el propósito de compartir con cada uno de ustedes una hora completa, analizando las principales informaciones nacionales e internacionales. Luego de ustedes disfrutar del espacio entre adultos, nos toca a nosotros compartir algunas informaciones con todos ustedes. Conforme informaciones, Ricardo de los Santos, presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO, llamó a la población a no comprar combustibles el próximo viernes 5 del presente mes, en protesta por las continuas alzas en los precios de los combustibles y en demanda de que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES explique y transparente el sistema que utiliza para la fijación semanal de dichos precios. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en dos lecturas consecutivas el proyecto que modifica la Ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana, una de las iniciativas legislativas sometidas al Congreso Nacional por el presidente Danilo Medina tras su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero pasado. Mediante una nota de prensa, la Cámara Baja explicó que con la modificación de la ley, la cobertura tope del precio de las viviendas de bajo costo pasa de 2.6 millones a 3.5 millones. Y la Policía Nacional capturó y puso a disposición de la justicia a 5 nacionales haitianos, miembros de una banda que se dedicaba a cometer asaltos en residencias, principalmente en horas de la madrugada. Se trata de Michel Silvio, alias Lolo, Vladimir Sevilis, Juan Carlos Valencia, Luis Manuel de los Santos Valdés, alias Yapol, y Padre Selecor, según informó este miércoles. Estos nombres son... Mira, mejor no te metas No, pero... Mejor tú le dices que fueron 5. Sí, y sí, ya, sí. tú lo dejas ahí. Bueno, esto según informó este miércoles en rueda de prensa el vocero de la Policía Nacional. El delegado político del Partido Revolucionario Moderno, PRM, ante la Junta Central Electoral, Orlando Jorge Mera, rechazó la solicitud del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, para que el órgano rector de las elecciones nacionales mantenga el arrastre congresual que establece la ley 157-13 al sostener que esta fue derogada por la ley orgánica 15-19 del régimen electoral. Con estas informaciones nos vamos a una pausa y al regreso el comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el Gobierno de la Noche, ya son las 11:09. Nuestro compañero Héctor Luzón, buenas noches. Gracias, Héctor. muy buenas noches, Roberto Díaz, muy buenas noches a todos los compañeros que hacen posible este Gobierno de la Noche de la Z101. Un saludo especial a Félix, a Marianita, a José y a Mel, y un saludo especial a toda esa gente que de manera fiel, a pesar de todas las cosas, nos siguen siempre. Eso es muy importante. Miren, hoy de entrada y antes de entrar a mi comentario formal, quiero referirme, que lo debía hacer anoche, pero bueno, enhorabuena, lo hago hoy porque la actividad es mañana. Ok. Mañana se va a celebrar un acto sumamente importante, simbólico, muy simbólico para la comunidad estudiantil, para esos jóvenes que hace algunas décadas nos dedicábamos y nos preocupábamos como jóvenes por el futuro de nuestro país, como estudiantes, como dirigentes estudiantiles. Las cosas han cambiado muchísimo y los jóvenes están en otras cosas, menos en preocuparse por la sociedad y por el país.
Pero en aquel tiempo, estamos hablando de los años 70, 80, 90, principios de los 90, qué sé yo, o finales de los 80 si usted quiere. Pero mañana se va a hacer un acto importantísimo en el Liceo Juan Pablo Duarte. El Liceo Juan Pablo Duarte se va a vestir de gala mañana porque se va a celebrar el 40 aniversario de la fundación, que fue una federación que no duró mucho tiempo, pero fue muy importante, de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, FENES por su sigla. La FENES fue una institución que en el sector estudiantil secundario agrupó en una sola institución a toda la dirigencia estudiantil de los diferentes grupos estudiantiles. Era una especie de gremio de los movimientos estudiantiles. Ahí se hacían elecciones cada 2 años y ahí había una representación de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios UNER, que era al grupo al que yo pertenecía. El Frente Estudiantil Flavio Suero Feflas, el Frente Estudiantil de Liberación Amin Abel Hasbún, FELABEL, la Juventud Revolucionaria Camilista, entre otros grupos. Bueno, el Comité Pro Nuevo Movimiento Estudiantil, que luego se fusionó con UNER, el COPRONUME. Estoy mencionando la mayoría de los grupos que formaban parte del movimiento estudiantil secundario, estoy hablando, secundario. Porque ya en la UAS habían otros grupos que eran los mismos que habían en los liceos, pero habían otros adicionales, algunos de los cuales no estaban o no tenían presencia en los liceos, en las escuelas públicas. Entonces mañana se celebra el 40 aniversario de la Federación Nacional de la Fundación de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios FENES. Hay que recordar que el primer presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios FENES fue el bachiller Eusebio Mercedes, que falleció hace 1 año y hace menos de 2 años. Bueno, se van a cumplir 2 años ahora, en pocos días, de la muerte de nuestro querido Eusebio Mercedes, que fue el primer secretario general. Era, a su vez, el secretario general de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios UNER. Fue el segundo secretario general, luego de Roberto Santana, de la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios UNER. De esa directiva, de esa primera directiva, formaron parte, entre otros, Julio Acosta, que era dirigente del Frente Estudiantil Flavio Suero Feflas. También luego fue presidente de la FENES, el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, que era dirigente de nuestra organización, la Unión Nacional de Estudiantes Revolucionarios UNER. Roberto Rosario llegó a la UNER como parte de una fusión con el Comité Pro Nuevo Movimiento Estudiantil, COPRONUME, y se quedó con el nombre de la UNER, pero cambiaron los colores de la bandera de la UNER. La UNER tenía el primero, antes de la fusión con COPRONUME, la bandera azul y blanca. Luego de la fusión se convirtió en azul y roja. Pero bueno, eso es parte de lo que fue la historia del movimiento estudiantil en la República Dominicana. Mañana, a las 10 de la mañana, y yo invito a todo aquel que de una u otra manera estuvo relacionado con el movimiento estudiantil secundario y con la lucha que se libró en todas esas décadas por los derechos del pueblo dominicano, a que se den cita mañana, toda la gente que pueda ir, a las 10 de la mañana, en el Salón de Actos del Liceo Juan Pablo Duarte. Se va a realizar una ceremonia memorable. Allí van a haber discursos importantes, van a haber obras teatrales. Allí va a haber una representación de esos líderes de aquellos tiempos del movimiento estudiantil secundario. Y de verdad que va a ser algo muy significativo. Repito, eso va a ser mañana a las 10 de la mañana, mañana jueves 4 de abril a las 10 de la mañana en el Liceo Juan Pablo Duarte. Todo aquel que entienda que debe ir a esa actividad debe hacerlo, porque la verdad es que
que es rememorando, es conmemorando al mismo tiempo, no solo el 40 aniversario de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios FENES, sino también rememorando todo ese episodio, esos episodios de luchas estudiantiles que se libraron en nuestro país y de los que una generación importante de la juventud de dominicanos y dominicanas, porque no solo fuimos hombres, también muchas mujeres formaron parte y se sacrificaron en aras de que este pueblo dominicano, a través de la dirigencia estudiantil, porque siempre la parte estudiantil ha sido el nivel social más consciente de la sociedad. Sí, sí. Y por esa situación es bueno que vayan a esa actividad para que conozcan a aquellos jóvenes incluso que no formaron parte de esto porque no era su generación, pero para que conozcan cómo se desarrollaba la lucha en el ámbito del movimiento estudiantil de la República Dominicana. Así es que mañana a las 10 en el Liceo Juan Pablo Duarte, la celebración o la conmemoración del 40 aniversario de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios FENES. Antes en las escuelas y en las universidades había una mayor preocupación social, Luzón, entre los estudiantes. Claro que sí, porque formaban cuadros, había o sea, había mira, ideología. el joven en aquel tiempo estudiaba política. Sí. O sea, por eso tú ves la diferencia entre una persona que fue parte de aquel proceso con aquellos que no lo fueron o que forman parte de esta generación que tienen otro tipo de preocupación. Sí. O sea, la preocupación del joven de los años 70, 80 e incluso hasta los 90, o principios de la década del 90, es muy diferente a la preocupación de los jóvenes. Usted dirá, bueno, los tiempos han cambiado, es verdad. Los tiempos han cambiado. Pero ¿qué ha ido en sacrificio en el cambio de ese tiempo? La conciencia social. Sí. O sea, no hay una conciencia social en una gran parte. Yo me atrevo a asegurar que en la mayoría de los jóvenes dominicanos no la hay. Hay una preocupación por una serie de cuestiones que lo que le están haciendo mucho daño a la sociedad. Y hay un individualismo terrible, que claro, antes había una ideología más unida. Este asunto de las redes sociales y el internet ha venido a resolver muchas cosas, pero también ha venido a perjudicar otras. Indiscutiblemente. Ha perjudicado en gran medida a la familia. Ha perjudicado la lucha social por mejores conquistas sociales para la sociedad. A tal punto que hoy en la República Dominicana, usted puede asegurar que aquí la fuerza social, por ejemplo, para tú lograr en esta etapa que estamos viviendo un aumento general de salarios, se hace difícil. ¿Pero por qué se hace difícil? Porque no hay un movimiento sindical fuerte. A lo que el gobierno y los empresarios que están actuando de una manera cómplice en este momento, pues puedan tomar en cuenta ese movimiento seriamente. Y por eso los trabajadores y trabajadoras, empleados, empleadas, dominicanos y dominicanas, pues están pasando la mil y una con un salario de hace 20 años que no cambia. Y cuando estos bárbaros se reúnen, es para discutir un salario mínimo de 10,000 o 9,000 pesos. Dime, ¿para dónde van? Y los otros empleados que tienen 20 años con el salario igualito ahí. Todo lo que sube en los supermercados, en general, sube para todos. Yo siempre he pedido que alguien me diga cuándo fue la última vez que en la República Dominicana hubo un aumento general de salarios. Yo quiero que alguien me lo diga. Eso no se recuerda. Pues para mí hace más de 20 años que no lo hacen. Eso no se recuerda. Entonces, eso es una vergüenza. Pero es parte, ¿no?, de ese proceso de reflujo que ha habido en la sociedad, porque nadie se preocupa por la lucha social, nadie se preocupa por lo del otro. Todo el mundo está encerrado en el individualismo que tú acabas de decir. Exacto. En sus propios intereses individuales. Mira, y decía alguien hace mucho de que los individuos brillantes no son la garantía del éxito, si no se logra que esos individuos formen un equipo brillante, precisamente hablando acerca de la unidad que debería existir entre nosotros como ciudadanos para poder alcanzar muchas cosas, muchos objetivos.
Y un ejemplo de esto reciente, Luzón, si podríamos nosotros señalar, fue cómo se unió el pueblo para que se cumpliera con esto del 4% para la educación. Así Que de es. una forma u otra se logró. Señores, Y eso fue demostración sí, de lo que sucede cuando un pueblo se une. claro, así es. Miren, hay que destacar el logro que ha tenido el cantante Carlos Silver. Dicen Carlos Silver, que él no logró romper, pero dicen que sí, que lo logró. no, supuestamente, porque Sí, lo no podía logró. descansar más de 30 segundos y supuestamente pasaba más de un minuto en su descanso, según estuve leyendo esta tarde. Pero yo estaba Pero leyendo una parte que decía que lo había logrado. todo el mundo había dicho que sí. Dice que este miércoles concluyó su reto de 106 horas cantando sin parar. Carlos Silver, para llegar a la meta del A los récord, del récord Guinness. Sí. Entonces, fíjense que hoy lo entregaron a sus familiares luego de mostrarse agresivo al despertar tras 8 horas de sueño en la clínica Cruz Siminian, donde fue ingresado al finalizar su hazaña artística de cantar 106 horas sin parar. Eso informó su médico. Dijo él que Carlos llegó aquí después de 8 horas durmiendo, cuando despertó y al ver que había un electrocardiograma y al ver varios médicos vestidos de blanco se le metió una alucinación, un delirio de No era para persecución menos. de una forma extremadamente agresiva. Eso lo dijo Antonio Cruz Jiminián. Y agregó que él es una persona fuerte. El caso es que este joven logró esa hazaña. Yo tengo entendido, y alguien que nos pueda llamar ahorita, que Eugenio Pérez, que no se despega de este programa, y otros entendidos en el ámbito del arte y el espectáculo, que nos llamen a ver cuál es la realidad de Carlos Silver, si logró o no el récord. Para mí que sí, que lo logró. Es un segundo intento. Sí, pero para mí que sí, que lo logró. El Yo había récord, leído algo de esta tarde. el récord Guinness, que nos llame Eugenio ahorita o nos llame al celular a ver cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad de este joven y qué fue lo que ocurrió con relación al récord y a su situación? Es decir, que vamos a dejarlo ahí mientras tanto con lo que tiene que ver con ese récord, con esa situación. Bueno, esa es una... Señores, es un récord de todas maneras, aunque si no lo logró, pero mire, fue una gran hazaña. Yo de todas maneras felicito Claro. a Carlos Silver. Lo felicito de verdad. Bueno, la policía, como tú bien leíste, hoy mató a un haitiano y apresó a 5 acusados de asaltar residencias. Una banda de haitianos. Sí. Dice que un total de 5 haitianos pertenecientes a una banda se dedicaba a asaltar viviendas en varios sectores de la capital y fueron apresados por la Policía Nacional. Lamentablemente esos sí que no vinieron a trabajar, esos vinieron a delinquir. Hay que decir que los haitianos, la gran mayoría, viene realmente a trabajar a la República Dominicana. De hecho, la gran migración ilegal que tenemos de haitianos en la República Dominicana es porque ya la situación económica de Haití le agobia, no encuentran trabajo, no encuentran qué comer. Y el país que le queda más fácil y más cerca para emigrar, lógicamente que somos nosotros, la República Dominicana, porque apenas tienen que cruzar un río o una frontera que a veces solo tienen que lidiar con un guardia que en muchas ocasiones se deja corromper por algunos choferes, por algunos individuos que se dedican a transportar a estos haitianos que pagan dinero en el camino, que pagan dinero a quienes los transporten, a quienes los dejan cruzar. Pero quienes hacen eso no le interesa la patria, no le interesa el futuro del país, solamente le interesa su situación personal. Y esa es la situación. Un sexto integrante de esa banda, solo identificado como Pepo, fue entonces abatido por la policía en un intercambio de disparos, porque hay que decir que estaban fuertemente armados. No era jugando que estaban, ¿no? Estaban fuertemente no era armados. jugando. Ellos amordazaron a una familia por ahí por Arroyo Hondo, se robaron dinero, joyas y muchísimas cuestiones más.
esa ya parece ser que podría ser el inicio de una modalidad de haitianos, aunque siempre hay haitianos que delinquen, pero de manera aislada. Pero aquí estamos hablando de una banda, de una banda organizada y de una banda bien armada, o sea, y actuando en sectores de clase alta, porque estamos hablando de Arroyo Hondo. Entonces, esa es la situación en la que se ven involucrados estos haitianos. Recordemos que en las últimas protestas que hubo en Haití, Luzón, sí, hubo un grupo de presos que se escapó, que nunca se ha sabido de ellos. Si lo atraparon, pero si cuando no lo viene a ver son atraparon. parte de esos. Por eso te Pero estoy mira, poniendo el es tema. correcto lo que tú estás planteando. Por eso te estoy planteando el tema que si tú ves, como bien señalas, ha habido muchos de ellos que delinquen de forma individual, pero en este caso estaban organizados como bandas y fuertemente armados. Y a propósito de Haití, Roberto, la expresidenta chilena Bachelet, quien es ahora... bueno, aquí tengo una llamada de Eugenio Pérez. Bueno, está bien, adelante. Una llamada de Eugenio Pérez que me imagino que me va a hablar de la situación de Carlos Silva. Adelante, Eugenio. Adelante, Eugenio. Claro, hola Héctor, ¿cómo está todo bien? Todo bien, hermano. Cuéntanos. Lamentablemente el muchacho falló en la regla de los 30 segundos. Exacto. Él no podía dejar de cantar por más de 30 segundos. Y en los videos que revisó el director de Record Guinness que vino al país, Carlos Tapia Rojas, se detectó que él duró hasta 2 minutos sin cantar. Sí. Entonces él cumplió con todas las otras reglas, pero cuando él no podía dejar de cantar más de 30 segundos. Más de 30 segundos. Y cuando revisaron los videos, había hasta 2 minutos de pausa. De pausa. Entonces eso lo descalificó, pero que él puede intentar nueva vez, pero llevando esa regla. Sí. Y tenía que cantar todo el tiempo. Lamentablemente falló en esta oportunidad, pero hizo un gran esfuerzo. Indiscutiblemente. Sí, hizo un gran esfuerzo, por eso de todas maneras lo felicitamos. Y ojalá que como él tiene esa meta de lograr ese récord, él pueda intentarlo nuevamente. Sí, estaba atento a ti y como siempre estoy atento al programa, quise dar mi aporte como siempre. Claro, muchísimas gracias Eugenio, por eso te lo dijimos en el aire, porque sabemos que tú no te despegas de aquí. Eso es así. Pues estoy en mi casa tranquilo escuchando. Sí, claro. Okay. Bueno, muchas gracias. Bueno, precisamente era lo que señalaba que había leído esta tarde. Esta mañana todo el mundo pensó que había logrado el récord, pero cuando se evaluaron los videos y todo esto, él cumplió con todo, excepto con este punto de los 30 segundos que no podía pasarse. Así es. Bueno, así nos lo acaba de decir precisamente Eugenio, tal y como tú expresabas. Pero queríamos algo más oficial, qué sé yo, que pudiera dar credibilidad a toda esa situación, porque yo mismo estaba confundido. O sea, para mí que lo había logrado. Para muchas personas. Sí, en serio. Personas. De hecho, cuando yo lo vi en las redes, sabe que uno siempre va a confirmar antes de dar ciertas declaraciones y precisamente lo que tú hiciste, sustentar lo que nosotros teníamos. Sí. Pues, como bueno, teoría. Y a propósito del tema haitiano, que estábamos hablando de ahorita de los haitianos, hoy la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile, pidió hoy ante ese Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que Haití retorne al respeto a los derechos humanos y que se apoye al país caribeño a su retorno al desarrollo democrático. Bachelet recordó la situación de pobreza en la que está sumida Haití, empeorada desde el terremoto de 2010 y que provoca que muchos de sus habitantes no dispongan de acceso a servicios básicos como salud, agua, electricidad y educación. Eso es verdad, ¿eh? Claro. Pues en Haití no te creas que en todas partes hay agua, ni en todas partes hay electricidad, ni hay escuela. O sea, Haití es como un poco de esto y un poco de lo otro. Pero es un país con serias limitaciones y restricciones en el desenvolvimiento normal de los ciudadanos. Todo el mundo esperaba que Haití realmente se iba a restaurar luego de esta devastación que hubo en el terremoto y el apoyo que muchas naciones se anunciaron con bombos y platillos que iban el apoyo. Mira, que yo me voy más atrás. Cuando en el año
86, creo que fue, si no me equivoco, que me corrija alguien. Creo que fue, si no fue el 86, fue el 85 que cayó la dictadura de Jean-Claude Duvalier. Y luego vino ese resquebrajamiento, esa inestabilidad, con con situaciones, bueno, vino el proceso en el que ganó las elecciones primeras Jean Bertrand Aristide, que le Sí. decían Titico Calité, o sea, es decir, gallito de pelea. El Titico Calité ganó las elecciones de ese año y la comunidad internacional, de hecho, la República Dominicana, los ciudadanos dominicanos estábamos contentos, yo lo puedo asegurar, porque entendíamos que con Jean Bertrand Aristide, Haití se iba a encaminar hacia el fortalecimiento de un proceso democrático. Más visionario. No solo por el tipo visionario, porque eso no dependía de Aristide tampoco, es un problema Ya. cultural muy Sí, grave, sí. porque no es un individuo. Porque independientemente de las contradicciones, por ejemplo, que tuvo Aristide y que nunca vio con buenos ojos en realidad a la República Dominicana, independientemente de todo eso, Aristide pudo enrumbar a Haití hacia un verdadero proceso democrático, pero eso no fue posible. Porque al poco tiempo de iniciar ese primer gobierno, Aristide fue depuesto, Sí, Aristide sí. fue derrocado. ¿Por qué? Porque Haití le pasó en ese aspecto a lo que le pasó un poco, si tú quieres, a la República Dominicana en el año 1962 con el gobierno de Juan Bosch. No es ocioso ni es descabellado hacer un paralelismo No, claro que no. entre porque- lo que pasó aquí en el año 1962 y lo que pasó en Haití al inicio de la década de los 90. Pero lo de Haití fue un poco más interno. A diferencia Claro de que Juan fue Bosch. interno, por eso te digo que cuando digo que no es ocioso ni es descabellado, porque hay elementos que lo diferencian muy Sí, grandes. ok. Pero en De el acuerdo. fondo estamos hablando de casi lo mismo. Ok. ¿En cuáles son los elementos comunes que tienen esos dos procesos? Estamos hablando del derrocamiento de Bosch en el año 1962, perdón, y estamos hablando del derrocamiento de Jean Bertrand Aristide. ¿Cuáles son los elementos comunes que tienen? Te los cito. Primero, en ambos casos se acababa de salir de una dictadura. De la dictadura de, bueno, si tú quieres, aquí no tan cerca, porque ya había sido ajusticiado, pero fue en el 61. Y estamos hablando de apenas un año después. Un año después. Acababa de salir la dictadura. Estaba fresquecito. Estaba eso todavía. fresquecita ahí. Pero allí se acababa de salir de dos dictaduras, de la del padre y de la del Y hijo. de la del hijo. De François Duvalier, Papadot, era el padre de Jean-Claude, que le entregó el poder Y a los... Baby Dog. Y Baby Dot, Sí, el hijo. el hijo, que era Jean-Claude. Sí. Jean-Claude Duvalier, que hace menos de 3 años que murió. Sí. ¿Qué ocurre? Bueno, a Jean-Claude Duvalier, Papadot le entrega el poder apenas siendo un muchacho de 19 años. Un mozalbete. Un mozalbete, jovencito. Hizo un gobierno de terror, persecuciones, muertes, torturas, desapariciones, con una temida policía llamada Tonton Macuch. Y aquí era ¿cuál? Lo del SIN, ¿verdad que sí? Exacto. Servicio de Inteligencia Militar. Sí, el sí. Los procesos fueron muy parecidos. Allí Jean Bertrand Aristide fue el primer gobierno elegido democráticamente luego de esa dictadura. Aquí, luego de Trujillo, fue Juan Bosch. Fue Juan Bosch. Ambos derrocados al poco tiempo. La brevedad, La es brevedad, otro elemento ¿qué similar. ¿Qué significó eso en ambas sociedades? Guardando, lógicamente, las distancias, la cultura y la cultura política en sentido general. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Primero destaca dos cosas, o una cosa fundamental. Primero, que ambas sociedades no estaban preparadas para ese proceso democrático, que en ambos casos estos presidentes en sus respectivos países estaban tratando de establecer. Allí Jean Bertrand Aristide y aquí Juan Bosch. Entonces, fíjate cómo las sociedades menosprecian por un proceso de atraso político y de atraso social. ¿Sería esto también? Atraso social y a Sí. veces hasta económico, eso influye, pues menospreciaron todo ese potencial que ambos presidentes podían dar.
Sobre todo en la República Dominicana, Juan Bosch. No se adaptaron a lo nuevo inmediatamente. No, y no, hubo no. un proceso antes de adaptarse a un Estado democrático. Porque bueno, en nuestro en caso. el caso dominicano, Juan Bosch estaba muy por encima de la sociedad del momento. Se había adelantado a O sus sea, tiempos, Juan Bosch había vivido un exilio, se había preparado a pesar de que siempre fue un gran intelectual, pero ese exilio le permitió conocer, ir más allá. conocer realidades y tratar de establecer un programa de gobierno como tal, trató de cumplir muy por encima Pero no le fue de lo que posible. de lo que estaba preparada la sociedad dominicana. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el gobierno de la noche. Continuamos analizando las principales informaciones nacionales e internacionales. Le he venido dando seguimiento a un tema que a veces yo miro bien y tengo que leer bien para ver si no es la misma información. Pero cuando cuento el número veo que varía y en los lugares donde son atrapados también. Armada arresta 31 viajeros iban sin papeles a Puerto Rico. Tú sabes qué es preocupante cuando comienzan los viajes ilegales. Pero Porque, toda la semana yo te traigo un pero eso hace apenas unos meses que comenzó de nuevo. Sí. Porque eso tenía décadas que no se mencionaba un viaje Te ilegal. voy a dar un dato, Luzón. Eso es preocupante. Ha habido dos elementos que han cometido han violado ciertas normas acá. De hecho, creo que una cometió un homicidio y el otro también pienso que tenía que ver con algo de homicidio. A uno lo atraparon en Miches y a la otra lo atraparon ya en la embarcación tratando de salir del país. Muchos individuos a veces cuando cometen su fechoría cogen esos viajes y se van, y si no lo agarran, Luzón, ya usted sabe que pasarán años antes de echarle el guante. Y cada semana que nos sentamos aquí, Luzón, vemos en los últimos meses que la Armada, si no, bueno, por lo menos esto fue aquí que lo agarraron, porque fue, me dice que la Armada Dominicana informó este miércoles el apresamiento anoche de 31 personas luego de frustrar 2 viajes ilegales a Puerto Rico en las zonas de Cabeza de Toro, Higüey y el Macao. Por lo menos eso lo agarraron aquí. Parece que no oyeron. Eso le dieron una vuelta, fue por el Mar Caribe. Bueno, también. Pero tú sabes que el día pasado hablábamos acerca de la complicidad que a veces se da entre algunas autoridades con estos que organizan estos viajes ilegales, que lo comentábamos el día pasado, que por qué siempre lo agarran ya llegando a Puerto Rico. Parece ser que escucharon y dijeron no. Pero es que ahí es que ya se cumple el pago. Sí. Pero esto lo agarraron aquí. Esto fue la Armada y lo felicitamos a la Armada Dominicana por esta gestión, en este caso, de frustrar estos viajes, 2 viajes, dicen, ¿no? Que fueron pues atrapados. Pero esto llama a preocupación porque cuando los viajes se están dando tan a menudo así, es porque la gente está buscando la manera de salir de la República Dominicana, indicando que las cosas como que no marchan muy bien. Recordemos, creo que en Los Miserables, que dice Víctor Hugo que el hombre vive más por esperanza que por pan. Entonces, la gente le pueden estar vendiendo sueños. Una literatura así, muy bonita. Sí, sí, en serio. Cuando tú tienes hambre, que tú no tienes pan. Mira, pero si tienes en la literatura de Víctor Hugo se oye muy lindo sí, eso. Pero bueno. Muy lindo se oye eso. Lo cierto es que esta gente van tras una mejor esperanza, Luzón. Y recordemos lo que decía un escritor también una vez, de que el hombre le tiene más miedo al hambre que a la muerte. Porque sale de aquí huyéndole al hambre, pero enfrentando a la muerte. Porque usted meterse en ese mar es enfrentando a la muerte que usted está. No, usted no la está enfrentando. Eso no es verdad. No. La está buscando. Bueno, yo diría que enfrentándola, desafiándola. Sí, Luzón. La está buscando. Porque eso es a suerte y verdad. Vamos a ver qué pasa. Entonces, en frágiles embarcaciones. Y no le importa, pero qué bueno que las autoridades están despertando, diríamos nosotros, y han escuchado también el llamado que hemos estado haciendo de este lado aquí en la Z101. Entonces vemos este caso. Hay un llamado, Luzón, que está haciendo Ricardo de los Santos,
que no Es hace el tanto presidente tiempo. de Fenatrado. Sí, que no hace como un mes que él estuvo Un paro. Hizo no, un paro. reunido, de hecho, antes del paro. Estuvo reunido con Industria y Comercio. Sí, y a él supuestamente le explicaron cuál era la metodología. La fórmula para aumentar los pero él como que combustibles. no salió convencido. Y el pueblo tampoco. No, lo como que pasa está es que él como quiera iba a hacer el paro. Pero ahora está llamando que el próximo viernes 5, que nadie compre combustible, hasta que no se esclarezca esto de la manera, el mecanismo que usa Industria y Comercio para las alzas de los precios de los combustibles. Lo cierto es que meses atrás los combustibles estuvieron bajando, pero ahora en un breve tiempo, Luzón, han vuelto a estar, yo creo, por encima de lo que estaban. Por encima de lo que estaba antes de esta baja que por mucha presión social se estuvo tomando en Industria y Comercio. Y el pueblo, señores, está al grito con el precio de los combustibles. Y sabemos que cuando aumentan los precios de los combustibles, sube todo. Todo sube. Entonces, se tiene que hacer algo. Ahí está. Pero, ¿sí? Hecho este llamado, pero tú sabes que la gente como quiera echa su combustible. Bueno, fíjate, este jueves, que ya casi se puede decir hoy jueves, No, pero porque ahorita mismo ya. apenas faltan 17 minutos para las 12 de la noche, pues el Consejo Nacional de la Magistratura, señores, va a anunciar quién será el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero cuando, mañana. Sí, Ahorita. o sea, jueves. Y los demás miembros también que van a conformar el alto tribunal. Ahí se va a iniciar, se supone, un nuevo proceso, una nueva era de la Suprema Corte de Justicia. Que hay que decir que el proceso ha sido diferente a los demás, pero de manera negativa, porque se han producido incidentes como la del procurador y la jueza. Sí. En lo que realmente el Consejo Nacional de la Magistratura vivió una situación difícil, donde en la siguiente jornada el presidente de la República se vio en la obligación de llamar la atención de que tuvieran cuidado en cómo manejaban las preguntas a los magistrados y los abogados que estaban siendo sometidos al proceso de evaluación. Es decir, pero de todas maneras, entre la gente que se baraja como posible presidente de la Suprema, está, por cierto, el actual presidente del Indotel, el doctor Luis Henry Molina. Ok. Ha sido uno de los que más por lo bajo se ha mencionado como que podría ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Hay que recordar que Luis Henry Molina fue la mano derecha, porque yo recuerdo muy bien eso. Yo era presidente del Colegio de Periodistas y firmamos algunos convenios con el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, que lo era el doctor Jorge Subero Isa, y Luis Henry Molina fue la mano derecha de Subero Isa en la Suprema Corte de Justicia. De hecho, él dirigió la Escuela de la Judicatura durante toda la presidencia, casi todos los años en que Jorge Subero Isa fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. La Escuela de la Judicatura, muy interesante, Sí. porque era donde se daban los entrenamientos a los nuevos jueces, donde los abogados que optaban por ser jueces se iban a capacitar. O sea, siempre ha jugado un rol importantísimo, jugó. Y esa parte la dirigió Luis Henry Molina. Yo con esto no lo estoy ponderando, sino que sencillamente estoy diciendo de dónde proviene y cuál es su ligazón con la propia Suprema, de hecho. Sí. O sea, que tiene algún nivel de experiencia, a pesar de que es un hombre joven todavía. Y no sé cuáles otros pudieran estarse parloteando como posible presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Pero sí mañana, Ahorita. ahorita, en unas horas, por ejemplo, el país podría saber quién será el nuevo presidente de la Suprema, pero no solo eso, sino quiénes serán los demás jueces y a cuáles van a confirmar en sus posiciones y cuáles de los actuales serían dejados fuera. O sea, esa será la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura. En unas cuantas horas, pues, nos Sí. daremos cuenta de eso. Así Mira, es. al regreso hay un tema, Luzón, que ha salido en estos días
y he escuchado poco comentario sobre eso, pero cuando es lo contrario se habla bastante. Aunque sean 5 minutos, le vamos a dedicar. Sí. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el gobierno de la noche, ya son las 11:49. Luzón, te decía fuera del aire, aquí si algo sucede y no toca a lo político es como que no es noticia. Tú sabes que en estos días atraparon a varios miembros de una red de trata de personas. Se dice que el golpe más grande que se ha dado en los últimos tiempos en ese sentido, Sí. a esa mafia, es Que por esto, cierto, que 27 personas, señores, acusadas de creo- integrar una red internacional sobre tráfico humano y lavado de activos, así como de falsificación. Pero han aplazado 2 veces la medida de coerción. Pero al están grupo. recusando un juez. Sí, dice que el Ministerio Público recusó al juez Alejandro Báez de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de Santiago, De Santiago. quien tenía previsto conocer este miércoles la solicitud ¿Por de qué lo medida de recusó? coerción. La Fiscalía elevó la acción alegando que el magistrado Báez no garantiza imparcialidad en el proceso, considerado por las autoridades como el caso de Sí, pero no trata te de dice. personas. Bueno, Dice, no garantiza imparcialidad, pero no te dice por qué. no dice el porqué. O ¿no? sea, debe decir si tiene algún parentesco con alguno, Si hay si hay alguna ligazón de algún tipo. alguna prebenda también. No, tal Digo, vez eso no, bueno, sino pero- cuando se hace este tipo de recusación es porque realmente no necesariamente tiene que ser porque haya alguna prebenda, sino porque haya un parentesco, Pero estaba porque para haya hoy. existido alguna relación de algún tipo, Ah, bueno. de trabajo, de profesional, Pero lo están recusando. pero le están recusando. Sí, lo están recusando. Pero sería bueno que el Ministerio Público explique claramente por qué lo hace, por qué lo recusa. Sería bueno, pero vamos a seguir vamos a darle seguimiento a esta noticia porque yo creo que es muy importante, como bien señalamos, por la razón de que esto es un tema, esto es un mal que se maneja por abajo, pero existe y afecta a la imagen y la integridad del país, Luzón. Porque cuando tú recuerdas la dominicana que fue atrapada en Puerto Rico, secuestrada prácticamente en Puerto Rico, que fue violada, maltratada y todo lo demás, que lo estuvimos tratando Sí, aquí. una señora. Una señora. Una señora Entonces, mayor, ¿eh? Entonces, cuando esos casos suceden, señores, no es de cualquier cosa que estamos hablando. Vamos a conversar con el público en este momento, Luzón. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Te voy a pedir que alcance allí el teléfono para que la gente pueda hablar también un momentito con nosotros. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. Se quedó en la gatera. Se quedó en la gatera. Buenas noches. A ver, ¿qué dicen? No hay problema con el teléfono. ¿Cómo va a ser? Vamos a ver, espérate. Hay problema. Vamos a ver, Parece que no está entrando. parece ser que tenemos problema acá. Sí, parece que está como mudo el teléfono. La llamada está ahí, pero no sale al aire. Ay. Entonces el público no podrá hablar esta noche, Félix. ¿Qué Lamentablemente. vamos a hacer con 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101? Vamos a ver si logran pues entrar esta llamada. Estamos tratando de resetear esto. Pero continuamos aquí en el gobierno de la noche. ¿Cuáles son las novedades de Venezuela, Luzón? Bueno, las novedades de Están Venezuela ahora como por echarle el guante, siguen centradas en Guaidó. Ya se le quitó la inmunidad a Guaidó. Ya le fue quitada. O sea, de hecho, esa fue la decisión. Lo que pasa es que no se entendió mucho. Quitarle la inmunidad significa que va a ser juzgado. Ya la Asamblea Nacional Constituyente tomó esa decisión de que sea juzgado. Pero fíjate que el chavismo está actuando de manera lenta con él. O sea, está actuando con mucho cuidado. Ok. Porque si te pones a ver, hermano, lo que ha hecho Juan Guaidó es una especie de golpe de Estado, si tú lo manejas de alguna manera. Porque tú no puedes usurpar los poderes de los representantes legales del Estado, porque entonces tú estás en desacato total. Se dice que el tiempo... O sea, en otro país,
en otro país cualquiera, bueno. Un segundito, por favor. y si no fuera por el cuidado que en este caso está teniendo el chavismo, porque sabe que los ojos del mundo están encima de Venezuela, en otro país hace tiempo que Guaidó estuviera preso. Buenas noches. ¿Tú lo sabías? Sí, sí, sí. Buenas noches. Mira, con relación a Juan Bosch, como decía Luzón, creo que al profesor no usó el librito político que debió usar para la época. No creo tanto que él estuviera adelantado y que para República Dominicana no. Creo que él falló porque a él los militares afectos a su régimen le dijeron que tenía que trancar a todos los militares trujillistas y no lo hizo. Y vino con el asunto del borrón y cuenta nueva. Sí. Exactamente. Eso fue un Entonces, fallo, es cierto él fue eso. que falló, no fue Estoy él. de acuerdo contigo en que falló, pero también tú tienes que saber que él vino con ideas muy renovadoras a la República Dominicana como parte de su programa de gobierno. Sí, pero el principal problema eran los guardias trujillistas. Sí, eso es verdad, lo que tú Estaban dices. ahí, Tenía estaban que ahí. resolver esa situación. Claro, tenía que partirle el pescuezo. Sí, Ay, ay, partirlo. buenas noches, buenas Mira, noches. que fue lo que hizo. Yo me hubiera gustado que tú lo hubieras dejado en el aire. Un segundito, sí, pero... Óyeme, fue lo que hizo Antonio Guzmán cuando llegó al poder. Esa fue la mejor medida que tomó Antonio Guzmán cuando llegó al poder en el año 1978. Quitó a Bochán Javier, a Loney Nivar, a Pérez y Pérez. A todos esos- Si lo dejas, a todos si esos- lo, si lo dejas se a todos jode. esos generales de hacha, de ¿cómo que se dice? De hacha, de baña y cuchillo. Ajá, ajá. O sea, los perdonavidas de la época, Ok. que eran los reyes en los 12 años de Balaguer. Oye, lo rompió todito. Eso fue la primera medida de Antonio Guzmán. Y esa es como él dice, esa fue la medida El que Bambó, profesor debió tomar esa medida. que Bambó debió tomar. Buenas noches. Ahí el profesor fue blandengue en eso. Buenas Saludos, noches. equipo de la Z101. Saludos, ¿quién nos habla Canela, de la desde dónde? provincia de La Vega. Adelante. Miren, yo estoy viendo que están apareciendo, como ustedes comentaban ahorita, y como muchos Superman o hombre araña que defienden este país de una forma que yo no entiendo. El señor Santos, ¿verdad? Fue que dijo que no compraran combustible, creo, Sí. en este fin de Así- semana. Así, sí. Exactamente. Oye, Luzón, oye lo que es la vida. Cuando estuvo bajando consistentemente hace unos meses atrás de los combustibles, él no llamó, por ejemplo, a la gente que utilizan vehículos que tienen repuestos, no le mandó a decir, díganle que hay que bajar los combustibles, hay que bajar la goma, hay que bajar el pasaje, nada de eso lo dijo, y hay que bajar la comida. Entonces ahora se refiere porque los combustibles suben. Parece que él quiere ser Superman en los medios. Gracias. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buena. ¿Quién nos habla y desde dónde? Manuel de Santo Domingo. Adelante, Manuel. Yo me he dado cuenta que el señor Luzón tiene como un dolor personal con Juan Guaidó, porque él es muy objetivo en todos sus comentarios, pero cuando habla de Guaidó se le siente ese dolor. ¿Qué es lo que está pasando, Luzón? Bueno, papá, yo no conozco a Guaidó, pero déjalo. Yo no conozco a Guaidó. Cuando yo emito un comentario, independientemente de que no te guste, esa es mi convicción. No es algo personal, porque ese señor yo no lo conozco. No sé, nunca, o sea, no lo conozco. Pero te hace su análisis. Yo hago mi análisis. No te guste. Última de la tanda. Lo que pasa es que el abanderado, Buenas él es abanderado del noches otro a lado. todos. Saludos, María. Mira, querido Luzón, recuerda que las circunstancias determinan los hechos y esa alza de los combustibles, el ecocidio del medio ambiente que atenta con dejarnos sin el agua dulce, que es vital, el despojo de los reclamos de la parte laboral, de todo lo que le han despojado, sus derechos adquiridos, entre otros, la justicia que está secuestrada, el ecocidio que ya es demasiado, ya no hay ríos, no hay montañas, no hay agua, no hay nada. Llévatelo, Félix. Cada vez más cerca.